Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Bienvenidos a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. Y hoy contamos con una voz muy especial, la de Orencio Vázquez, que es el coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, que es una plataforma de la sociedad civil española de la que Entre Culturas forma parte como socia. Bienvenido, Orencio. Gracias, Julia. Pues yo quería que nos hablaras del nuevo informe anual que ha publicado el Observatorio sobre la responsabilidad social corporativa en el IBEX 35 durante el 2021, creo, ¿no? Está referido al alcance del 2021, efectivamente, sí. Pues cuéntanos. Bueno, pues te cuento, es la edición número 20 de este informe, quiero recordar, con lo cual llevamos bastantes años haciendo este tipo de análisis que más que valorar la responsabilidad social, el foco real del estudio es analizar la calidad de la información que emiten este conjunto de empresas, que son muy representativas de la economía española, en torno a cómo gestionan impactos y externalidades en diferentes ámbitos. En fiscalidad, si hacen un uso de estrategias de optimización fiscal, si operan a través de paraísos fiscales o si son responsables fiscalmente, que para nosotros es una de las primeras cuestiones o una de las cuestiones sustanciales a la responsabilidad social. En materia de gestión de riesgos en corrupción, que también para el observatorio es un elemento fundamental para que una empresa pueda ser socialmente responsable y contribuir a la distribución adecuada de la riqueza en la sociedad. En medio ambiente, en derechos humanos, no solamente dentro de la propia empresa y en derechos laborales, sino a través de toda la cadena de suministro, y cómo tratan las relaciones con los consumidores, que al final somos todos nosotros, dentro de un conjunto de empresas que tiene una relación directa con los consumidores. ¿Y aprueban? Pues no aprueban bajo nuestra metodología. Luego aquí cada uno, si le preguntas a otro, te dirán que están estupendas, ¿no? El observatorio es un organismo, y yo creo que eso para los oyentes es importante que lo conozcan de antemano, es un organismo independiente. Entonces, como mecanismo independiente, tratamos, siendo rigurosos, utilizando muchas metodologías de ámbito académico, mi actividad laboral se divide en la academia y en el observatorio, y hay mucha gente que está en el entorno del observatorio que trabaja en la academia, con lo cual intentamos ser muy rigurosos. Estaremos confundidos en algunas ocasiones, pero intentamos sobre todo mantener la independencia. Entonces, bajo nuestra metodología no aprueban. La calidad de la información es muy mejorable, ¿no? Exactamente, ¿quiénes forman este observatorio y cómo trabajáis? Lo conforman organizaciones de la sociedad civil, ONGs y sindicatos. Hay 2 sindicatos. Entonces es como, por así decirlo, una organización de segundo piso que se llama, ¿no? Nuestros socios no son como los de Entre Culturas, que son personas físicas, ¿no? En nuestro caso son personas jurídicas, es una plataforma y es un centro, yo lo describo como un centro de investigación. Entonces, a partir de la investigación que hacemos en torno a la actividad económica, que ha sufrido una transformación pues muy relevante en el sistema de producción en los últimos 30-40 años. La empresa hoy en día, un conjunto de grandes empresas, tiene una mayor capacidad de influencia, tanto en lo positivo como en lo negativo, en las relaciones no solamente mercantiles, sino sociales, incluso políticas, ¿no? Y a partir de los estudios que realizamos, lo que hacemos son propuestas que van dirigidas tanto al sector privado como al sector público. Hacemos mucha incidencia política. Entonces, por ejemplo, en el campo del estudio, objeto del estudio, hay una ley que es obligatoria y llevamos 20 años trabajando en el ámbito de las instituciones europeas y en España para que haya un marco de transparencia, de rendición de cuentas en estos temas, que cada día son más relevantes, no solamente para los ciudadanos, sino también para los inversores. Una información que en el mundo de la inversión se considera material, porque los componentes reputacionales, los intangibles en la empresa, cada vez afectan más a la valoración de las propias empresas, ¿no? ¿Os cuesta mucho que colaboren las empresas? Pues mira, yo tengo muy buena relación con todo. Porque en el fondo es entrar en una casa a fiscalizar cómo se hacen las cosas, y eso siempre puede crear cierta reticencia, por eso, y sobre todo en las grandes empresas. Claro, no, y más aquí en España, ¿no? Hay a lo mejor otros entornos culturales donde pues esto hay más costumbres, más habitual, hay más trayectoria.
la sociedad civil está bien considerada, ¿no? Está profesionalizada pero aquí en España al principio sí nos costó muchísimo. Nosotros el primer informe que hicimos, allá por 20 años atrás, pues antes de la publicación se lo enviábamos a las empresas y les damos la opción de debatir con ellos los resultados. Y claro, ellas no están acostumbradas a ese tipo de informes independientes con un acercamiento más crítico, ¿no? También desde la perspectiva crítica, pero de construir en positivo, ¿no? De diseñar esos espacios de mejora. Y entonces yo recuerdo que hubo llamadas a todos los niveles y en todos los niveles para que ese informe no se publicase. Y a mí me dijeron directamente, este informe no se va a publicar. Y tuvimos una reunión de urgencia. El observatorio estaba recién constituido con las organizaciones y tal. ¿Qué hacemos, no? Y al final se decidió ir adelante, ¿no? Y el segundo año nos reunimos nada más que con una empresa. Y al final acabamos reuniéndonos con una media de 18, 20, 22 empresas, en algunos casos con reuniones de hasta 7 horas, discutiendo sobre temas técnicos del informe. Con lo cual ha habido una progresión, yo creo, muy favorable en ese sentido, ¿no? Y cada uno pues juega su rol y su papel. Nosotros jugamos ese rol de señalar como mecanismo independiente esos espacios. Hay otras organizaciones de ámbito empresarial, clubs, asociaciones, que lo que hacen es señalar cómo avanzan, ¿no? Las empresas de una manera más positiva, ¿no? Entonces yo creo que todo es complementario, pero nosotros tenemos que jugar del papel que estamos desempeñando, ¿no? ¿Y cómo hacéis ese trabajo? Porque supongo que tenéis que contar con alguna cierta colaboración de las propias empresas, ¿o no? Ocupamos o compartimos espacios. En algunos casos, o en la mayor parte de los casos, de ámbito con un paraguas institucional. Hay un Consejo Estatal de Responsabilidad Social, entonces ahí compartimos espacios, dialogamos con las empresas. Al final, bueno, estas cuestiones están en todos los ámbitos de la vida, pues tienen que ver mucho con las relaciones de ámbito personal y entonces dialogas. Ellos, fuera de lo que es su ámbito de trabajo, pues te reconocen las dificultades que tienen en muchas ocasiones de incluir estos temas, e incluso te animan a que bueno, pues se fuerce legislación, porque eso a los directivos de responsabilidad social, que pues les vale como instrumento para fomentar cambios internos, ¿no? Entonces yo creo que hay una diferencia muy importante entre lo que son ese tipo de conversaciones fuera del ámbito institucional y lo que es las conversaciones o las negociaciones dentro de un ámbito institucional. Entonces ahí sí que cada uno defiende su rol hasta las últimas consecuencias o hasta la última coma, ¿no? Entonces, bueno, hay una visión que es contrarregulación, hay otra visión que es regulación o sistema de seguimiento y mayores sanciones para ciertas conductas y bueno, pues ese es el debate, y ahí nos vamos jugando en la arena pues todos los días. Ahora vivimos un momento de un tsunami regulatorio en estos ámbitos, ¿no? La Comisión Europea está a punto de aprobar, ahora se espera que con la presidencia española se apruebe una ley de diligencia de vida, que esto lo que significa, lo que implica es que las empresas tendrán que hacer planes de vigilancia sobre el respeto a los derechos humanos y el medio ambiente, no solamente dentro de la propia empresa, sino también dentro de toda la estructura societaria de filiales y también dentro de toda la cadena de suministro, ¿no? Entonces eso es un cambio, ¿no? Es un cambio muy trascendente, y no solamente hay una obligación administrativa de hacer esos planes de identificación de riesgos, de qué procedimientos, políticas he desarrollado para que esos riesgos no se implementen, sino que hay una responsabilidad civil extracontractual en el caso de que se causen impactos o los riesgos se materialicen y se demuestre que no has llevado a cabo la diligencia de vida. Esto es un cambio desde el punto de vista de producción también, tremenda, ¿no? ¿no? Porque hasta ahora, en los últimos 30-40 años, lo que hemos sufrido es un proceso de externalización o deslocalización en una primera instancia y luego externalización de la producción. Esto tenía dos motivaciones. La primera, la gente puede pensar que era el reducir los costes, ¿no? O sea, externalizó en terceros países donde los costes son menores, pero había otra segunda razón, quizás más importante o igual de relevante, que es la desligar toda responsabilidad jurídica sobre las condiciones laborales o impactos ambientales, derrames en entornos muy frágiles, con mucha fragilidad institucional, en los cuales la inversión extranjera es un elemento clave para el desarrollo. Entonces, bueno, esto es un cambio
es un punto de inflexión muy relevante en toda esa trayectoria de 20 y tantos años. ¿Cómo están acogiendo las empresas este cambio que además viene marcado desde, o va a venir marcado desde la Unión Europea? Pues mira, esto es un proceso que pasa en otros campos, ¿no? Primero hay un proceso de negación del problema, ¿no? Tenemos el ejemplo de las extractivas con el petróleo, las tabacaleras, ¿no? La negación del problema, no hay problema, ¿no? Eso dilata los tiempos. Luego ya una aceptación del problema, y la aceptación del problema es, bueno, el problema está, es cierto, pero yo lo voy a corregir, ¿no? Déjame que yo lo corrijo. Y entonces ahí pues se aprueban lo que sean las normas, que sean los códigos de conducta, con proveedores, con empleados. Y cuando las instituciones pues ya son conscientes de que eso no es suficiente o no es eficiente al nivel de lo esperado, ya pues entra la regulación. Y una vez que llegamos aquí, porque esto no es espontáneo, llevamos 20 y tantos años trabajando en estos temas, o dentro de la Comisión Europea y más de 50 años dentro de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, ya una vez que se ve que esto es un proceso irreversible, ya entra toda la maquinaria para que la legislación, pues por justificación, razonamientos de mercado, de competitividad, etcétera, etcétera, la legislación sea lo más laxa posible, ¿no? Y es un proceso lógico que ha sucedido no solamente en este ámbito, sino en otras materias. ¿Cuáles son los puntos negros que vamos a encontrar en el último informe? Pues mira, por áreas, las áreas en las que se presenta una información de más baja calidad es en corrupción y en derechos humanos. A la inversa, en derechos humanos, que es el área en la que se presenta la información más deficiente o más mejorable, y luego en corrupción. En las áreas donde se presenta mejor información es en medio ambiente, creo recordar, aspectos laborales y buen gobierno. Y aquí también lo que nos sirve este informe no solamente es un informe que tiene ese enfoque independiente, por así decirlo, pero también, el informe está estructurado, es un informe largo, está estructurado por áreas, por indicadores, y va resaltando tanto buenas prácticas, que se pone un símbolo de un sol, como prácticas mejorables, que son nubes y un sol, y como malas prácticas, es decir... ¿Qué es un nubarrón? Sí, es un trueno, un trueno. Con lluvia, sí. Temporal. Lo que queremos destacar es que hay empresas que informan correctamente sin meternos. No nos metemos para eso tendríamos que meternos dentro de una empresa durante meses, un montón de gente, son estructuras súper complejas, pero que en materia de información hay empresas que informan mejor que otras, y eso es una realidad, ¿no? O sea, que aquí muchas veces se tiende a generalizar, pero hay realidades muy distintas, ¿no? ¿Y cuáles son los principales retos, desde vuestra opinión, desde el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, que deben de enfrentar las empresas a corto y a medio plazo? ¿Y qué manera hay de que estos cambios pues se puedan abordar de manera efectiva y que los pueda palpar la sociedad? Mira, es una doble pregunta. Es muy complicado, porque yo creo, la pregunta debería hacerse extensible a cómo afrontar los retos que tenemos por delante como sociedad. Porque la empresa es un producto de la sociedad y tiene muchas facultades. La principal es la organización, a partir de la organización del trabajo, la consecución de una serie de objetivos y una aportación a la sociedad, ¿no? La cuestión es que, y quizás no te responda a tu pregunta, pero yo creo que es un cuestionamiento del modelo económico, y si el modelo económico es compatible con esos retos y con esos desafíos, ¿no? Ayer salió una noticia que decía que habíamos aumentado las ventas en el 100% desde el año 2000 hasta ahora, en el textil. Si tú te miras los impactos que tiene el textil desde logística, desde lo que es la materia prima del cultivo del algodón, todos los tintes que se utilizan y los vertidos de esos tintes, las condiciones laborales, por supuesto, para consumir ese nivel de prendas a ese nivel de precio, pues al final te lleva a que es una industria tal y como está
organizada y estructurada ahora mismo, pues que a lo mejor nos tenemos que plantear otro modelo que no sea el modelo de ropa rápida, ¿no? De consumo de ropa rápida, que es no solamente el que impera, sino el que se impone y que va creciendo año a año. En el tema, por ejemplo, del sector aeronáutico, hicimos un estudio que era muy interesante en ese sentido, ¿no? Pues te das cuenta de que el modelo del transporte aéreo de pasajeros, pues es un modelo de fomentar cada vez rutas cortas, billetes baratos, es decir, ir de Inglaterra a Palma de Mallorca un fin de semana y que es accesible para prácticamente todo el mundo. Eso no es sostenible. O sea, te quiero decir, podemos ir introduciendo medidas de combustibles sostenibles, pero eso es el 0,00001% del actual consumo sobre queroseno. O ir renovando las flotas, que tampoco se renuevan con tanta asiduidad. Es decir, hay ciertos modelos que, dado el imperativo y la urgencia de los retos, de ciertos retos y desafíos, y ahora me estoy refiriendo a la emergencia climática y principalmente al cambio climático, que estamos sufriendo ahora pues de una forma, yo creo que ya todo el mundo es consciente de esa transformación y las derivadas del mismo, pues que son cambios que requieren un cambio estructural, no solamente por parte de la empresa, sino por parte de la sociedad. Claro, es un cambio de modelo de sociedad. Es un cambio de modelo de sociedad. Sí, porque ¿cómo convences a alguien de que no pase ese fin de semana, alguien que vive en Manchester y diga, pues me voy a pasar el fin de semana a Mallorca? Bueno, aquí entramos en el tema de a mí no me digas lo que yo... Claro. Y eso es muy complicado hacerlo desde una perspectiva política. Y luego hay otra variable que yo creo que también es porque sobre todo porque eso se parece, es como si se hubiese consolidado como un derecho y por tanto cambiar esa forma de relacionarse con el medio ambiente, con todo lo que te rodea, implica un cambio muy profundo. Muy profundo y que la sociedad no está dispuesta a aceptar. Y luego está el cambio de transformación, o sea, los impactos o las derivadas en el ámbito económico, en el ámbito laboral, ¿no? O sea, y las propias contradicciones en el ámbito político. Tú ves las estrategias de la Unión Europea pues son estrategias que en el campo social y medioambiental, pues con los objetivos, pues muy razonables, ¿no? Pero luego, bueno, pues aquí lo que estamos midiendo es si el número de turistas sube o baja. Es que el modelo no es compatible con esos objetivos. Y esa es una realidad que es muy difícil de afrontar. Y yo lo entiendo, o sea, desde la perspectiva política, desde la perspectiva del ciudadano que no está dispuesto a sacrificar o que le impongan ciertas conductas que, como tú dices, están consolidadas y entran dentro del ámbito teórico de la libertad de elección. Y es muy difícil. Ese cambio, esa transformación es muy complicada. ¿Y cómo hacemos ese cambio? ¿Cómo podemos hacer ese cambio que sin duda daría lugar, a una sociedad mucho más solidaria, mucho más justa, mucho más centrada realmente en lo importante, que es la conservación del planeta en estos momentos que vemos que se ha llegado a un punto muy complicado, casi de no retorno? ¿Cómo cambiamos la mentalidad? Pues yo creo que es muy difícil. Mi trayectoria en el ámbito de las organizaciones sociales, en ese sentido, pues no es nada alentadora. Yo creo que ahora mismo, pues sí hay cierta preocupación por el cambio climático, las nuevas generaciones y tal, pero veo también que hay mucho individualismo y la gente no está dispuesta al sacrificio. El otro día veía con mi hijo una película, Interestelar, que plantea un escenario en el cual la Tierra ya llega a un límite y vamos a buscar vida en otros planetas, ¿no? Y mi hijo está muy preocupado, le preocupa cuánto tiempo va a aguantar la Tierra. Y yo creo, fíjate, que llegaremos a ese punto en el cual buscaremos alternativas. Es decir, tendríamos que dar un cambio o un giro radical que no sé si estamos dispuestos a darlo, ¿no? Si podemos pasar de la teoría luego a la práctica todos nosotros individualmente, ¿no? Llevar esas preocupaciones a gestos y a cambios en nuestro modo de vida. Yo creo que se pueden llevar. Creo que hay muchas cuestiones que nos ha impuesto
el modelo de consumo que no son necesarias. Por ejemplo, cambiar de aparatos electrónicos cada año o irnos a pasar unas vacaciones a un resort en Cancún, que es como si estuvieses aquí o sea, que son cosas muy absurdas, ¿no? En el fondo, y que están muy por encima de las necesidades. Incluso la gente, hay gente que prima ese tipo de consumo sobre consumo de necesidades básicas, que a lo mejor está ahorrando energía y no poniendo la calefacción, y luego se compra el móvil X y tal, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho de esto que es prescindible. La cuestión es, bueno, cómo convencer a toda esa población de que esto es prescindible, y cómo la maquinaria que está detrás, que quiere decirte que no es prescindible, o que te dice que no es prescindible, que quiere que, lógicamente, persigue sus objetivos, si es que consumas esos productos, viajes a Cancún, cojas el crucero, etcétera, etcétera, cómo contrarrestar toda esa maquinaria que genera, bueno, yo creo que juegan con un efecto que es la ilusión, ¿no? La ilusión y un concepto de felicidad muy efímera, si podemos llamarlo así, ¿no? Tú, como coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, ¿cómo ves la situación de nuestro país respecto a los países europeos en cuanto a estos problemas? Pues mira, hay estadísticas que te dicen, porque hay sistemas de escrutinio, fiscalización o índices en los cuales se incluyen las empresas más responsables y tal. Si miras, o por ejemplo, las empresas con certificaciones ambientales y tal, ahí no estamos mal posicionados. Las empresas españolas están bien posicionadas dentro de los índices de sostenibilidad, dentro de el número de certificaciones y tal. Culturalmente, no sabría decirte, porque tampoco tengo elementos. Indudablemente conozco Europa. En el ámbito, sobre todo dentro del ámbito laboral, he viajado bastante por Europa y tal, pero quizás culturalmente pues hay ciertas diferencias que, bien derivadas de tradiciones democráticas más amplias, por tanto una mayor exigibilidad hacia los gobiernos y hacia el comportamiento de las empresas, mayor tradición también desde el punto de vista de cuidado con el medio ambiente en algunos países. Y yo creo que hay un componente también cultural, muy vinculado con la religión, que hace que tengamos diferencias culturales muy marcadas entre los países latinos y países centro-noreuropeos, y también en el ámbito, en este ámbito concretamente, ¿no? Relacionados con la austeridad, con ciertas cuestiones que yo creo que son elementos culturalmente que condicionan, ¿no? Hay una corriente académica que dice que efectivamente todas estas cuestiones culturales condicionan mucho el comportamiento de los individuos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Orencio, por aceptar la invitación de Voces por una Causa y por ponernos frente a una realidad tan importante como la que entre todos tenemos que cambiar un poco las cosas, ¿no? ¿Y para cuándo va a ser el próximo informe? Acabáis de sacar pues ya supongo que estáis con el del 22. Sí, o sea, esto lleva bastante trabajo, son en torno a 700 indicadores y bueno, pues al final nos lleva bastante trabajo. El observatorio es una organización muy chiquitita, tenemos unos recursos limitados y según presentamos el informe, estamos Empezáis trabajando en el otro. Y hay una de las cosas que nos dicen siempre las empresas de, oye, me estás analizando con respecto a hace un año y medio. Nosotros cogemos la información publicada a diciembre de 2021, ahora ya con el 2022, y ahí tienen razón, ¿no? O sea, presentamos en 2023 un análisis que se refiere a la información de 2021, ¿no? Pues muchísimas gracias, y gracias también a todos ustedes por estar con nosotros, por escucharnos una semana más. Hasta la semana que viene. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.